Damos gracias a Dios. Vamos a orar de manera rápida para poder entrar de lleno al estudio de hoy. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu bendito amor, por tu bendita gracia, mi Dios. Gracias por todas las bondades recibidas, mi Dios, en mi vida personalmente y en la vida de mis hermanos. Gracias por darnos cita en este miércoles, mi Dios, 11 de junio del año 2025, donde nos permites poder continuar siendo instruidos por medio del estudio de tu palabra. Agradecemos tanto, Señor, que nos hayas traído con bien. Permite que esta tarde pueda ser muy fructífera al poder aprender, mi Dios, del poder recibir tu bendita palabra con gozo en nuestro corazón, para que podamos ponerla por obra. Gracias te damos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén. Continuamos, mis hermanos, leyendo el libro de los Reyes. Recordemos que ya estamos en el segundo libro de los Reyes. Y vamos a poner un poquito de contexto antes de poder iniciar este capítulo 3 que nos toca ver el día de hoy. Recordemos que Ocosías comenzó a reinar, pero no duró mucho tiempo, solamente reinó 2 años sobre Israel y fue sucedido por su hermano Joram, porque Ocosías, recuerden, no tuvo hijos. Joram es el octavo rey del reino del norte, y al igual que Ocosías, compartían la misma desventura al tener padres malvados, es decir, Jezabel. También vemos en este capítulo la aparición de Eliseo, pero Eliseo ya había aparecido capítulos anteriores, es más, desde el primer capítulo, desde el primer libro de Reyes, ¿sí? Y en el capítulo 2 vimos cómo Eliseo había reemplazado a Elías, ¿sí? Como profeta, ¿sí?, de Dios en lugar de Elías. Vimos cómo Elías fue llevado en un carro de fuego en el capítulo 2 y había dejado una doble porción de la unción del Espíritu de Dios en Eliseo. El ministerio de Eliseo se enfoca específicamente o se centra principalmente en el reino del norte, ¿sí?, que es el reino que vamos a estar viendo y leyendo el día de hoy. Y es prácticamente parte de la información necesaria que necesitamos tener, obviamente, para comprender lo que el día de hoy vamos a estudiar. El verso 1 dice, e inicia: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Es importante recordar que el reino de los hermanos se ha dividido en dos reinos, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte va a ser llamado Israel y el reino del sur va a ser llamado Judá. Y la intervención y la intención del escritor, obviamente, es mostrar de maneras diferentes, ¿sí?, y marcando el tiempo entre un rey y otro a través del reinado prácticamente general de Israel. Por eso es que regularmente al leer el libro de Reyes siempre vemos un paralelismo en cuanto a los reinados. Cuando vamos a ver un rey del norte, en automático el escritor menciona también hay un reino del sur y menciona al rey. En este caso está mencionando a Josafat, rey de Judá, y a Joram, rey de Israel, ¿sí? Joram entonces comenzó a reinar sobre Israel y su reinado iba a durar 12 años. Y de manera muy marcada menciona que su padre fue Acab. De hecho, inicia el verso con esa expresión: Joram, hijo de Acab, ¿sí? Recordemos que Acab fue un rey malvado, ¿sí? Es más, el peor rey que hubiese tenido Israel. Y su mujer, Jezabel, una excelente ayuda idónea, pero para hacer lo malo, ¿sí? En Primera de Reyes 21 vemos a Elías, que fue enviado por Dios a profetizar precisamente la caída y la muerte de Acab. Y el verso 25 y 26 va a enfatizar el motivo de esta profecía. Si podemos ir a la primera carta de Reyes, capítulo 21, verso 25 y 26, vamos a poder leer que dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para ser malo, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Verso 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Hermanos, realmente Acab no es una expresión que hemos estado ocupando regularmente los miércoles cuando hemos tocado precisamente el reinado de Acab.
para poder referirnos a él como el peor rey de Israel, sino que obviamente estos dos versos fue cuando Elías va a darle la profecía directamente acá. Y estos dos versos nos podemos dar cuenta que en algunas Biblias viene entre paréntesis, ¿sí? Esta expresión es una expresión que Elías estaba refiriendo de Dios mismo, ¿sí? Una cosa es mencionar que Elías iba a dar una profecía y aparte esta era una referencia específica de lo que Dios pensaba acerca de Acab. Es como nosotros ver en el Nuevo Testamento que en algunas Biblias viene las palabras de Jesús en rojo, ¿sí? Obviamente eso enfatiza que esas palabras salieron propiamente de Jesús. Esto nos está indicando que estas palabras prácticamente salieron del pensamiento de Dios, ¿sí? Realmente un hombre terrible, ¿sí? De los ojos de Dios. Y ese Acab es nada más y nada menos que el padre de Joram, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Verso 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo lo malo. Es cierto, no como sus padres, ¿sí? Sus padres, recordemos que Acab y Jezabel habían instituido una nueva religión, ¿sí? Un nuevo culto a Baal y a Asera, que eran prácticamente los dioses de la fertilidad. Recuerden que esto ya lo habíamos en el estudio pasado, ¿sí? En la primera carta de Reyes, cuando enfatiza, cuando hemos estado estudiando precisamente el reinado de Acab, vimos cómo Jezabel instituye e incita, ¿sí?, a Acab a poder adorar a Baal. Es más, ya no le bastaba no solamente con no seguir a Jehová, ya no le bastaba únicamente con adorar a un becerro como lo hizo Jeroboam. Es más, la escritura menciona que eso le pareció poco, ¿sí? Y él se fue con todo a poder instituir prácticamente una nueva forma de adoración, ¿sí? En donde el centro y el ídolo era Baal. Obviamente esto dice la escritura que Joram lo quitó. Dice, Joram no hizo lo malo como sus padres, ¿sí? No hizo lo malo como fue Jezabel y Acab, pero dice que sí continuó o se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, ¿sí? Y recordemos que Jeroboam, hermanos, fue el primer rey del reino del norte. Cuando Israel se dividió, recuerden, cuando se le fue quitado, ¿sí?, el reino prácticamente al hijo de David, se entregó 10 a Jeroboam. Y Jeroboam fue el que inició principalmente este reinado en el reino del norte. Recuerden que él tuvo miedo de que el pueblo eventualmente fuera a adorar a Jerusalén. Y obviamente tenía miedo de que cada vez que el pueblo pudiera bajar, Jerusalén se pudiera dar cuenta, podía irse con Roboam, ¿sí? Entonces él tuvo miedo, ¿y qué hizo? Recordando el pasado, dijo, yo sé que en algún momento el pueblo siguió a un becerro de oro, siguió a un ídolo. ¿Y qué hizo? Pues instituir prácticamente eso como religión. En lugar de que el pueblo bajara a Jerusalén, ¿sí?, y que tuviera la oportunidad Jeroboam que perdiera todo el pueblo, creó una religión propia que se enfocaba en adorar a un becerro de oro. Y eso era esencialmente una perversión también a la adoración de Jehová. Y dice que Joram se aferró a esta religión que Jeroboam básicamente creó, ¿sí? Rechazó la adoración a Dios. La escritura no dice que fue lo que causó exactamente eso. Lo que sí sabemos es que Joram desistió, obviamente, de adorar a Baal, ¿sí? Pero de ninguna manera buscó a Dios. En ninguna manera buscó al Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Únicamente dice que no hizo lo malo como sus padres, pero fue y se entregó a los pecados de Jeroboam. Verso 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey en Israel 100,000 corderos
y 100,000 carneros con sus vellones, ¿sí? Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. En el capítulo 1 habla de eso. Habíamos mencionado que cuando una nación de los tiempos se volvía fuerte, iba y conquistaba una nación vecina, ¿sí? Y no tanto para apropiarse de las tierras, sino como una manera de poder generar ingresos, ¿sí? Dentro del contexto de su economía. Entonces la nación conquistadora le hacía pagar tributos a los conquistados y literalmente pagaban tributos. Pero un rey era sucedido, ¿sí? Cuando un rey, en este caso, moría, el líder de la nación conquistada aprovechaba este acontecimiento para poder rebelarse y ver la posibilidad de salir de ese yugo del reino vecino. Los moabitas precisamente estaban aprovechando la muerte de Acab para poder sacudir el yugo, y esto es lo que está mencionando el verso 4. Entonces el rey Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones, es decir, la lana de esos carneros. La muerte de Acab estaba desatando un movimiento político en aquel tiempo. Moab se estaba rebelando contra el rey de Israel. Significaba que quería deshacerse de los impuestos que le había impuesto Acab. Es verdad, no eran molestados, ¿sí? Moab no estaba siendo molestado siempre y cuando pagaran la cantidad determinada por el rey. En este caso eran, dice la escritura, 100,000 corderos y 100,000 carneros. Y Mesa decidió, con la muerte de Acab, que ya no tendría por qué pagar ese tributo a Israel. Y si se dan cuenta, cuando muere Acab, entró a reinar Ocosías. Y Ocosías únicamente reinó por 2 años. Pero Ocosías no hizo nada, ¿sí? Porque de hecho, este acontecimiento ocurre a final del capítulo 1, cuando dice que se va a rebelar Moab. Pero Ocosías no hizo absolutamente nada contra esta rebelión de Moab. Pero Joram, cuando tomó el trono, decidió poner orden, porque Israel obviamente había dejado de percibir este requerimiento anual, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. Verso 6, entonces, salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó revista a todo Israel. Verso 7, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Hermanos, ¿recuerdan este escenario? Ya había pasado antes, ¿sí? Ya había pasado este mismo escenario entre Josafat y Acab. Josafat ya había tomado esta mala decisión con anterioridad. Vamos a la primera carta de Reyes, capítulo 22, verso del 1 al 4. Primera carta de Reyes, capítulo 22, verso del 1 al 4. Dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Este era Acab en aquel tiempo. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió, hermanos, de la misma manera que respondió a Joram. Respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Esto ya había acontecido. Hermanos, Josafat era un rey que amaba a Dios. Josafat en aquel tiempo era rey de Judá. Recuerden que cuando se divide el reino, ¿sí?, el reino del norte toma 10 tribus y el reino del sur únicamente toma 2 tribus, ¿sí? Y se iba a constituir ese reino del sur prácticamente como un reino piadoso. Ya esto lo vimos con anterioridad. Dentro del reino del norte no hubo ni uno solo, ni un rey bueno, ni uno solo. En el reino del sur sí hubo, ¿sí? Y aquí estamos refiriéndonos a Josafat, ¿sí? Josafat, rey de Judá. Josafat era un rey que amaba a Dios. Pero hermanos, carecía Josafat de discernimiento en cuanto a las personas con las que se relacionaba. ¿Esto nos suena familiar? Hay muchos buenos cristianos que parecen juntarse con la gente equivocada y se unen sabiendo que eso es un yugo desigual.
Como muchos individuos de manera imprudente van a añadir todo este tipo de desafíos y dificultades en sus vidas. Hermanos, únicamente están comprando problemas de a gratis. Carece Josafat de discernimiento. Proverbios 1, 17 y 18 dice: si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Verso 18: en cambio esa gente se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Discernimiento. Hermanos, necesitamos discernimiento para saber cuándo alejarnos de alguien cuya vida es tal que es necesaria que tomemos una decisión relacionada con nuestra participación continua en su vida, en sus negocios o en cualquier otra situación. Más adelante vamos a enfatizar este punto precisamente de lo que Josafat está haciendo. Verso 8. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Verso 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeados por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Se está refiriendo a él, ¿sí?, al rey de Edom y al rey de Judá, que es Josafat. A los 3 reyes: Israel, Edom y Josafat. Joram quiere tomar a Moab por la retaguardia. Por eso él rodeó el desierto. Hermanos, era más fácil cruzar el Jordán así en la zona geográfica donde se encontraban, pero quizá pensó que el rey de Moab iba a estar preparado, ¿sí? Porque obviamente Joram ya se había levantado y no estaba a gusto porque Moab había dejado de pagar tributo y fue por el camino del desierto junto a Edom. Recuerden que los edomitas son hijos de Abraham a través de Isaac, ¿sí?, y a través de su hijo Esaú. De hecho, eso lo podemos ver en Génesis 36. Obvio, la decisión de rodear el desierto iba a traer sus propios desafíos y consecuencias. Y el verso 9 lo expone. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, dice, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? El rey de Israel, al experimentar la falta de agua para todos, para el ejército y para las bestias, exclamó que Dios los llevó para entregarlos al rey de Moab. Pero hermanos, la idea de poder rodear el lugar fue del rey. La idea fue de él. Y la expresión: Jehová nos ha traído acá para entregarnos en manos de los moabitas. Prácticamente este rey de Israel, Joram, es un rey. Si Josafat no tiene discernimiento, esta persona no tiene vergüenza, hermanos. Este fue el que dijo: vamos a atacar por la retaguardia, vamos a rodear para poder atacar, ¿sí?, a los moabitas por atrás. Y prácticamente bien dice el Proverbio 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Joram estaba entrando en una zona complicada y se encuentra sin agua. Y su expresión es negativa y solo expresa, hermanos, lo pusilánime que es. Es una persona que no tiene escrúpulos, una persona que realmente no entiende. Repito, aparte de carecer de discernimiento, es una persona también malvada. Hemos visto en algún momento a estas personas que no caminan con el Señor y realmente no les importa caminar con el Señor como Joram, pero cuando algo malo les sucede, se apresuran a culparlo. ¿Saben lo que hacen? Y hablarán de Dios mientras Dios esté disponible para poder echarle la culpa. Y por lo que está sucediendo en la vida actualmente. Hermanos, la idea de ir a la guerra fue idea de este hombre, de Joram. Fue su idea de ir a la guerra, ¿sí? Fue su idea caminar por esta zona. Fue su idea prácticamente de caminar con todo el ejército. Pero ahora es culpa de Dios porque no hay agua. Ahora está culpando a Dios porque no hay agua. Verso 10. Entonces el rey de Israel dijo:
¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Si la idea de ir a la guerra fue de él, y ahora está colocando a Dios, ahora sí está colocando a Dios en la ecuación, pero únicamente para culparlos. Únicamente está colocando a Dios para culparlo. Tú tienes la culpa de que no hay agua. Proverbios: el hombre insensato tuerce su camino y después se irrita contra Dios. Es increíble cómo nos damos cuenta que esta persona, ¿sí?, cuando había decidido no seguir los pasos de sus padres, porque decidió Joram no seguir los pasos de Acab y de Jezabel, decidió no adorar a Baal, pero decidió seguir a Jeroboam, el pecado de Jeroboam. Él había decidido, él sabía perfectamente lo que no tenía que hacer y lo hizo. Esto lo hemos dicho muchísimas veces en otros estudios. Israel, en este caso que nos estamos refiriendo al reinado del norte, tenía conocimiento del Dios verdadero. Joram tenía conocimiento del Dios verdadero, porque así como Ocosías, su hermano, había visto todo lo que había hecho Elías, todo lo que había hecho Elías con Israel, ¿sí? Tenía conocimiento, pero decidió no seguir a Jehová, decidió no seguirlo, ¿sí? Y todavía cuando se encuentra en una situación que no es favorable, se irrita contra Dios. Qué cosas, ¿no? Hace como unos 7 años atrás, recuerdo que estábamos llevando una célula en Orizaba y regularmente o muy recurrentemente una mujer iba a esa célula. Y siempre pedía por su hijo, siempre que terminábamos pedía por su hijo, siempre. Y nosotros siempre decíamos con Mayra: ¿y por qué no invita a su hijo? No, es que no puede venir. Y llegó un momento en que dejó de ir. Y fuimos a buscarla a su casa. Y cuando la fuimos a buscar a su casa, dice: no, yo ya no creo en eso. Y cuando nos empezó a predicar, dice que dejó de ir porque Dios no le estaba contestando las oraciones. Y nos dimos cuenta que la oración que no le había contestado Dios es que su hijo era narcotraficante en Orizaba. Fue un caso muy sonado en Orizaba. El caso es que lo agarraron y lo asesinaron. Y esta mujer estaba enojada porque habían matado a su hijo. Y ella sabía que su hijo era narcotraficante. O sea, ella sabía perfectamente, Joram sabía a lo que iba. Joram sabía a lo que iba, la idea fue de él, y todavía ante la situación que no era favorable para él, se irrita contra Dios. O sea, es triste realmente ver personas como esta, ¿sí? O sea, la expresión de él, que ha llamado a Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. El problema no solamente era de él, era de las otras personas que habían seguido a él y porque le hicieron caso, ¿sí? Verso 11: mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Hermanos, la respuesta de Josafat muestra realmente el contraste entre el pensamiento de un hombre de Dios y un hombre que no lo es, ¿sí? Muestra realmente el pensamiento que hay entre Josafat y Joram. ¿No hay aquí profeta de Dios? Hermanos, ¿no es esta una gran respuesta piadosa? Cuando hay algún problema en nuestra vida, ¿culpamos a Dios o acudimos a Él? Ahí radica la diferencia. Podemos quejarnos todo el día, pero no sirve de nada. ¿Por qué no vamos y suplicamos al Señor? ¿Por qué no llevamos nuestra necesidad y nuestros problemas a Dios? Josafat estaba acudiendo a Dios porque sabía él a quién acudir cuando estaba en problemas. Era algo que ellos continuamente hacían.
Es lo que nosotros nos vamos a encontrar continuamente con el pueblo de Israel cuando realmente sigue los estatutos de Dios. Ellos consultaban a los profetas para poder saber el pensamiento de Dios. ¿Iremos a la guerra o no? Y cuando Dios decía no, ellos no iban. Cuando Dios decía sí, ellos iban. Esto era una práctica regular y normal que había en Israel. Bueno, en este caso en Judá, ¿sí? Y Josafat estaba mostrando eso, y lo mismo mostró, recuerden, lo mismo mostró con Acab, y lo vamos a ver más adelante. Y uno de los siervos del rey de Israel dijo: aquí está Eliseo, dijo, hijo de Safat, que servía a Elías. Observen este dato interesante aquí, que lo mencioné al inicio del estudio. Elías y Eliseo, profetas del reino del norte, ¿sí? El reino que no tuvo ningún rey bueno, ni un rey bueno, ¿eh? El reino que hizo maldad tras maldad. Pero aquí hay otra prueba más, que no hay justificación en sus maldades. Hermanos, había un profeta siempre en medio de ellos. Y otra vez Eliseo aquí sale como profeta de Dios. Y Josafat dijo, verso 12, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Es decir, el rey fue a Eliseo. No lo hicieron mandar a llamar. Fue a Eliseo. Verso 13, entonces Eliseo dijo al rey: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Qué absurdo. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Wow. ¿Qué tengo yo contigo? Es como decir, ¿qué tenemos en común? ¿Qué negocio podemos hacer juntos? ¿No reconoces al Dios a quien sirvo? ¿No te importa Él? Si no crees, entonces, ¿qué quieres conmigo? Eliseo se estaba dirigiendo al rey de Israel, a Joram. ¿Qué tienes? ¿Qué tengo yo contigo? Ahora, si no te importa conocer la voluntad de Dios, ¿qué tienes conmigo? O solo porque te están aconsejando de que el Dios soberano, en el quien puedes encontrar la verdadera dirección y respuesta, es Jehová de los ejércitos y no uno de tus dioses. ¿Por qué no les vas y les preguntas qué tienes que hacer? Recuerden, Jezabel tenía 400, bueno, los primeros 450 profetas obviamente fueron degollados, ¿no?, en el monte Carmelo por Elías. Pero posteriormente se levantaron 400 profetas que fueron los que habían profetizado con Ocosías, ¿recuerdan? ¿Sí? A quien Acab había ido a consultar también. Y quien dijo Josafat: ¿hay alguien aquí que pueda hacer palabra del Señor? ¿Sí? Y Micaías, el profeta en aquel tiempo, había dicho: vas a ser derrotado, ¿sí? Y había 400 profetas. Eliseo se estaba refiriendo a esos profetas. Ve con los profetas de tu padre y de tu madre, ¿sí? ¿Es soberbia de Eliseo? No, es celo santo, es temor a Dios. Y eso lo decíamos el domingo: cuánta gente solamente quiere beneficios, ¿sí? Consejos, sanidad, tranquilidad, pero no quiere alejarse de la mala manera de vivir. Y cuántas veces, aún más es triste ver que cristianos, que cuando hay un tipo de celo como este, se expresan: para mí Dios no es así. Hermanos, si para ti Dios no es así, tu Dios no es el Dios de la Biblia. Así de fácil. O eres religioso, hermano. Si hemos creado un Dios a nuestra conveniencia y semejanza, si únicamente aparentamos ser cristianos, entonces realmente el religioso es aquella persona que dice que la otra persona es religiosa, ¿sí? Y lo más triste es ver esto. Esta gente como Joram, que solamente acude a Dios por una necesidad momentánea y temporal. Y repito, cuando la enseñanza está contrastando prácticamente a Joram y a Josafat, no está mencionando que Joram no tenía conocimiento de Dios. No estamos ubicándonos en personas que necesitan escuchar por primera vez el Evangelio.
Eso es otra cosa diferente. ¿Sí? Están aludiendo a una persona que se supone que sabe, que se supone que tiene conocimiento y está haciendo las cosas completamente diferentes. Y repito, y lo más triste es ver estas expresiones cuando hay un celo santo realmente. Es que para mí Dios no es así, no. O sea, no. Verso 14, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. O sea, si no fuera por Josafat, Josafat ya lo mencionamos, era un hombre piadoso, y por ello es que consulta regularmente a Dios. Recuerden la misma escena con Acab, ¿sí? La misma escena, Primera de Reyes, capítulo 22, verso 7. Dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Verso 8, el rey de Israel respondió a Josafat, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Wow. Y Josafat dijo, no hable al rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, traed pronto a Micaías, hijo de Imla. Hermanos, este mismo acontecimiento se había vuelto a repetir. Pero ahora, si Josafat es un hombre piadoso, ya lo estamos viendo. Ya vimos las dos veces en que pudo haber no ido a la guerra con estas personas. Hermanos, ¿qué hacía Josafat ahí? ¿Qué sociedad hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué tienen en común el creyente con el incrédulo? No hay nada en común. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos del 14 al 18. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, Josafat no tenía que haber ido a la guerra ni con Joram ni con Acab. No tuvo que haber ido a la guerra. Joram era un rey malvado. Es más, jamás, perdón por repetirlo de nuevo, pero jamás hubo un rey piadoso en el reino del norte. A Josafat, hermanos, le faltó discernimiento porque no debió haber ido con Joram. Vivían en reinos completamente opuestos. El reino del norte era completamente apóstata, ¿sí? Estaba alejado de la adoración al único Dios verdadero. Ellos habían elegido su camino. Y precisamente en este capítulo habían elegido pecar como Jorobán. Si nosotros somos creyentes y estamos caminando con Dios y alguien viene a decirnos, únete a mí en esta situación, únete a mí en esta relación, únete a mí en matrimonio, en esta aventura, en esta amistad, o solamente nos invita a pasar tiempo con ellos. Hermanos, ¿qué nos hace creer que obtendremos algún favor de Dios por unirnos a un yugo desigual? Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que orar a Dios por discernimiento. Hermanos, la falta de discernimiento hace caer en relaciones o amistades que nunca debieron haberse dado. Nunca. Por la falta de discernimiento. Y lo platicaba en la semana con un hermano de la iglesia. Y mencionaba acerca de un grupo de WhatsApp que empiezan a subir puras cosas que no son. Dice, hermano, yo me salí. Aleluya, gloria a Dios.
Y no es ser religioso, hermanos, de verdad. El compañerismo es bueno, y de hecho el compañerismo, hermano, entre cristianos es buenísimo. Es un vínculo que se da entre las personas y está asociado precisamente por el compartir, por el dar y el recibir. Cuando es con un creyente es bueno, y es más, es un mandato de Dios. De hecho, la unidad de la que hablamos el domingo en la clase tiene que ver con eso, ¿sí? Tenemos que unirnos con nuestros hermanos, tenemos que hacer la unidad, ¿sí? Pero hermanos, cuando hay un compañerismo con gente no creyente, vamos a salir afectados. Primera de Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen el buen carácter. En otras versiones, las malas costumbres. Las malas conversaciones corrompen el buen carácter. Debemos pedir a Dios el discernimiento para alejarnos de esas malas compañías. Mi abuela solía decir, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y he escuchado muchísima gente que dice, bueno, tú porque eres débil, pero yo no. El que con lobos anda, a aullar se enseña. El Salmo 1, en una forma poética, dice, no te juntes con ellos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Poéticamente, ¿sí? Pero hermano, ¿cuándo deberíamos alejarnos de las personas? ¿En qué situación deberíamos de retirarnos? Pablo nos da una luz en el momento que nosotros tenemos que retirarnos de esas amistades. 1 Corintios 5, 9 al 13. 1 Corintios 5, del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Verso 11, más bien os escribí que no os juntéis, y viene lo interesante, el por qué estamos enfatizando esto. Que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maliciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Joram conocía a Dios? Sí, sí conocía a Dios. Josafat no tenía nada que hacer ahí, nada que hacer, ¿sí? No os juntéis con gente que dice ser creyente. Hay mucha gente que pregona ser cristiano, pero que viven vidas diferentes a lo que dice la Biblia, completamente diferentes. Completamente diferentes. Hermanos, si estamos viendo este tipo de escenarios, debemos retirarnos por nuestra salud. Y repito, no se trata de ser moralistas o de menospreciar a las personas. Pero si aquellas personas con las que nosotros estamos haciendo compañerismo están haciendo las cosas con conciencia, debemos alejarnos de ellas. Joram lo estaba haciendo con conciencia. ¿Por qué dejó de seguir al ídolo de su padre y de su madre? Él estaba consciente de eso. Pero no siguió a Jehová. Nosotros como creyentes debemos de dirigirnos con gracia, pero para alguien que dice ser creyente no es lo mismo. Si está en pecado, ya sabemos lo que tenemos que hacer, debemos de reprenderlo a solas, ya saben, con mansedumbre, lo hemos estado estudiando los domingos. Pero si no entiende, hermanos, no es creyente. Y ya lo vimos, Mateo 18, 15 al 20, lo vimos. Repréndele tú y él a solas. Si no entiende, llama a 2, 3 testigos. Si no entiende, exponlo a la iglesia. Si no entiende, tenlo como publicano. No es creyente. El problema es que al continuar estando en algún tipo de relación con ellos, hermanos, lo único que hacemos es afirmar su pecado. Si no decimos nada estando con ellos, es terrible, porque hermanos, probablemente vamos a ser la única Biblia que esta persona va a leer en su vida.
Lo más triste es que si no hay nada en nosotros, no sabemos qué decir, es lo más triste. Si amamos realmente a la persona, tenemos que pelear por su vida. Precisamente este tipo de amor habla Proverbios, ¿sí? Cuando dice que porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amor adulto, hermanos. Es un amor que regularmente en las congregaciones no gusta mucho. Verso 14, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Se está refiriendo, si no fuera por Josafat, ni te veo, ¿sí? Ni te miro. Mas ahora traerme a un tañedor, a un músico, a uno que toque el arpa. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, verso 17, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Verso 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Verso 20, aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Sorprendente. Dios es bueno, es misericordioso y todo este acontecimiento obviamente lo enfatiza Eliseo. Realmente es cosa ligera a sus ojos. Verso 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Es decir, además de suplir el agua para el ejército y para las bestias, les estaba entregando a sus enemigos. Además de poder mostrar su misericordia y su bondad, dándoles el agua para quitar ese pensamiento que tenía Joram de que Jehová los había enviado al desierto a morir. Además de poder suplirles el agua, les iba a entregar a los moabitas. Pero una vez más, el énfasis no debe estar en el milagro, hermanos, y no porque carezca de importancia, no. Nosotros sabemos, ¿sí?, que Dios es bueno. Sabemos del poder que hay. Lo mencionábamos el domingo, Génesis 1, ¿sí? Con solo hablar, Él creó. Su poder realmente es sorprendente, sobrenatural. Desafortunadamente, si nosotros enfatizamos mucho eso, vamos a estar persiguiendo, como muchas sectas persiguen, milagros sin pies ni cabeza. Dios es bueno, sí, es milagroso, ¿sí? Pero el énfasis no debe estar en el milagro, no porque, repito, carezca de importancia. Eliseo lo mencionó, esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Es cosa ligera, Dios puede hacer eso y más, ¿sí? Y repito, lo vimos con la alimentación de los 5,000. Este evento no es gran cosa para mi Dios. No es gran cosa. Hágase la luz y la luz se hizo. Con solo hablar. Dios proveyó sobrenaturalmente el agua y al mismo tiempo fue la perdición para los enemigos. Pero desafortunadamente una vez fueron a la batalla y no resolvieron absolutamente nada. Nada resolvieron. Verso 21. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín.
Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra. Y las echaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que Kit-Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y las destruyeron. El milagro no solo trajo beneficio al ejército israelita, sino también la destrucción de los moabitas, quienes viendo al agua bajo los rayos del sol, colorada como sangre, creyeron que los reyes se habían atacado entre sí, ¿sí? Y que el campo se había prácticamente empapado de la sangre, de modo que ellos iban únicamente por el botín. Dijeron, ya los dioses lo hicieron por nosotros. Ahora vamos nosotros por el botín. Y lanzándose al campamento, con la expectativa de encontrar obviamente grandes despojos, fueron sorprendidos por los israelitas, los cuales estando preparados para la batalla lucharon y los persiguieron, y Moab, fue arruinado. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido, verso 26, en la batalla tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Mesa realmente reflejó cuán pagano era al verse perdido, y para poder apaciguar, ¿sí?, y apelar a su Dios falso, sacrificó a su hijo mayor, quien le habría de suceder en el reino después de él. O sea, era algo normal y nosotros podemos observarlo hoy gracias a la época mediática y tecnológica en la que vivimos. Podemos observar cómo muchas comunidades, ¿sí?, de África, de Siria, actualmente siguen teniendo ese tipo de actos, ¿sí?, ese tipo de ritos, de rituales, en que ofrecen, ¿sí?, a sus dioses sangre. Y esta persona sabía lo que hacía. Y para apelar, apaciguar la batalla, que sabía que ya estaba perdida, decide sacrificar a su hijo. Obviamente este hecho de horror hizo que se levantaran del sitio. Hermano, cuán importante es conocer estos acontecimientos, porque de esta manera nos vamos a alejar de lo que Dios reprueba. Y más aún nos da la oportunidad de orar por discernimiento para que nos parezcamos cada vez más al pueblo que Dios desea que seamos. Es una verdadera bendición que Dios nos permita leer, estudiar estas historias con la finalidad de poder reflejar nuestra vida y poder tomar todo lo que nos va a servir a nosotros en esta vida, ¿sí? Recordemos, es necesario que nosotros tengamos discernimiento. La centralidad de la enseñanza precisamente de este capítulo se centra en Josafat. Josafat no tenía nada que hacer con Joram. Nada que hacer con Joram. Recordemos, siempre cuando Dios intervenga en cualquier historia, siempre vamos a ver nosotros la mano poderosa de Dios. No va a haber ningún tipo de cambio. No nos vamos a encontrar con algo diferente cuando Dios interviene. Con nada diferente. Nos vamos a encontrar siempre con el Dios soberano, con el Dios milagroso, con el Dios poderoso. Y lo que nos vamos a encontrar probablemente es que nos vamos a sorprender una vez más de lo grandioso que es nuestro Dios. El problema recae precisamente en cómo nos comportamos cuando nos vemos en una situación de esa.
Y repito y recalco, tenemos que orar por discernimiento, ¿sí? Y no estamos hablando precisamente de gente de afuera, ¿sí? De hecho, cuando Pablo escribió en Corintios, ellos habían entendido mal el concepto. Si de por sí ya eran elitistas los judíos, esta enseñanza de Pablo prácticamente estaba como que sellando ese elitismo, ¿no? Pero no, dijo Pablo, no. Yo me refiero que no juntéis con este tipo de personas que se dicen ser creyentes, que se dicen ser cristianos y están haciendo estas aberraciones. Con ellos ni siquiera coman. Tenemos que tener discernimiento. Josafat debió tener discernimiento para saber que no tenía nada que hacer con Joram. Vimos ya cuando leímos Primera de Reyes, precisamente en el capítulo 22, que hubo una relación ahí con el hijo de Josafat y con la hija de Acab y de Jezabel. Y más adelante la vamos a ver que ahí va a aparecer otra vez Josafat. Y todo parece indicar que ese es el punto de partida por el cual Josafat decidió unirse en yugo desigual. ¿Sí? Y repito, el yugo desigual no solamente lo tenemos que encapsular en una relación amorosa. Cualquier tipo de relación que nos lleve realmente a juntarnos con alguien que no va a sumar en nuestra vida, con alguien que no va a bendecir nuestra vida. No. Todo lo contrario, tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo alejarnos de ahí. Josafat tenía que haberse alejado de ahí. No tenía que ir. Y lo más triste es de que acentuó todavía esa sociedad diciendo, es que yo soy como tú, mis caballos como tus caballos, somos lo mismo, somos hermanos. Pero ¿hermanos de qué? De ninguna manera podían ser hermanos de algo, tenían algo completamente diferente los dos. Había un contraste completamente marcado en ambos. ¿Sí? El uno era apóstata y el otro realmente amaba a Dios. ¿Sí? Si nosotros nos encontramos con una persona que realmente no ha conocido a Dios, es nuestro deber como cristianos hablarles, ¿sí? Es nuestro deber como hijos de Dios decirles, ¿sabes qué, hermano? No debes de hacer eso. No debes estar en esa situación, en esa condición. Y si él no lo cree y si él no lo toma, es porque realmente él ya ha tomado su decisión. Joram ya había tomado su decisión. Por eso es que se enfatiza el que no tenía que haber ido Josafat a la guerra. Porque Joram ya había tomado la decisión. ¿Sí? Pero si esta persona no ha escuchado nada y está escuchando de ti realmente que él puede ser diferente, puede salir de su pecado, bueno, hermano, podemos ganar un alma para Cristo. Y podemos, repito, hace rato lo mencioné, probablemente vas a ser la Biblia que esta persona va a leer nada más. Pero si no decimos nada, está peor el asunto. ¿Sí? Oremos para que realmente Dios pueda darnos el discernimiento y que parezcamos, repito, más al pueblo que Él quiere que seamos. Esa novia que va a encontrar ataviada cuando Él venga. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendito amor, por tu bendita misericordia y tu gracia. Gracias por tu bendita palabra que una vez más nos sigue formando, nos sigue adiestrando. Y que así como Pablo lo dice, mi Dios, que podamos nosotros seguir siendo transformados y nuestros pensamientos renovados, mi Dios, con la finalidad de poder llegar a la estatura del varón perfecto. Permite que esta palabra, mi Dios, realmente pueda entrar en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Que realmente podamos ver, mi Dios, tu voz en esta palabra, que nos llama a que podamos ataviarnos de una manera correcta, que nos llama a poder prepararnos, a poder comportarnos de una manera correcta. Sabemos lo que acontece hoy en el mundo, sabemos la maldad, sabemos la perversión, mi Dios, que hay en el mundo. Oramos, mi Dios, porque tú nos permitas que nosotros podamos ser diferentes, que no únicamente nos llamemos cristianos, sino que seamos cristianos.
que vivamos realmente una vida completamente digna, mi Dios, de ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, mi Dios. Amén.